Hemos recibido de parte de la Comisión de Protección Civil de la Iglesia a nivel general un comunicado en donde nos previene de que sigamos observando las medidas sanitarias que en días pasados hemos observado. Todo esto en razón de que se ha incrementado el contagio de COVID, de influenza y de otras enfermedades respiratorias. Por tanto, siguiendo esta recomendación de la Comisión Sanitaria de la Iglesia, pues transmito a ustedes esta preocupación para que observemos estas medidas. En segundo lugar, hermanos, nos prepararemos para nuestro culto de Navidad, que será el día 24, es un día sábado, y de igual manera el día último, igual nuestros cultos serán a las 7. El día último celebraremos la mesa del Señor, como siempre, con los hermanos mayores a las 5 de la tarde. Damos gloria al Señor. Le invito para que así en sus lugares lea conmigo el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, los primeros 7 versículos. Evangelio según San Lucas, capítulo 2, los primeros 7 versículos. Leamos. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo Cirenio, gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Los últimos domingos hemos tratado de enmarcar el acontecimiento glorioso de la encarnación del Verbo, del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo los lineamientos bíblicos a partir de Isaías 7:14, que nos dice que Él es Emmanuel, Dios con nosotros, de Isaías 9:6, que es nuestro admirable consejero, nuestro Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Y también tomando en cuenta los evangelios tanto de Mateo como de Lucas, hemos procurado referirnos a este momento en el tiempo, pero significativo para la eternidad. Es cierto, hermanos, que nadie puede afirmar con certeza la fecha en la cual nació el Salvador. Pero durante más de 20 siglos, la Iglesia cristiana ha celebrado este acontecimiento, si no con la certeza de una fecha, sí con la certeza de un hecho. Cristo nació en Belén de Judea. Cristo nació en los días de César Augusto. En ese tiempo y en ese lugar nació el Salvador del mundo. Nunca comprenderemos, al menos el que les habla, nunca comprenderemos todo este descendimiento
de la divinidad a la humanidad. Descendimiento desde el regazo del Padre, donde el Verbo gozaba de 1000 alabanzas. No comprendemos cómo deja la gloria para venir a este planeta a tomar forma humana en el seno de una piadosa y humilde virgen, teniendo por cuna un pesebre y naciendo además en un insignificante pueblecillo llamado Belén. Lo que alcanzamos a entender es que el amor de Dios ha de ser tan grande que por ese amor ha dado a su Hijo Jesucristo. Más de 20 siglos han transcurrido ya. Y sin embargo, aún en lo escaso de nuestra comprensión, esta bella historia de la cual hemos leído un párrafo, cada día es más sublime, es más inspiradora. Los hechos que hemos leído nos llevan a meditar acerca de dos situaciones diametralmente opuestas una de la otra. Nos llevan a pensar en la soberbia y la humildad. La soberbia personificada, retratada en todos sus ángulos por un emperador romano llamado Augusto César. Y si hemos de hablar de la soberbia humana, una persona soberbia es aquella cuya actitud, cuya apariencia es la arrogancia, la altivez, la prepotencia. La soberbia conlleva un sentido de superioridad que provoca un trato despreciativo, discriminatorio hacia los demás. César Augusto fue el emperador romano que gobernó el imperio desde Roma a todas las naciones sometidas bajo su autoridad, y fue precisamente el gobernante en los tiempos que nació el Señor. Según la acuciosidad de investigación y referencia del evangelista Lucas, este emperador fue un autócrata. Gobernó 40 años, desde el año 27 antes de Cristo hasta el 14 después de Cristo. El Evangelio narra que desde el centro del poder imperial, este gobernante mandó realizar un censo general a todos los habitantes de su vasto imperio. Esta orden, hermanos, es un claro ejemplo de soberbia prepotente. El soberbio no considera las consecuencias de sus actos. En este caso, las repercusiones que semejante orden traería sobre las personas
sobre todo las más pobres en sus dominios. El propósito de este censo tenía aspectos fiscales, de recaudación. Pretendía que todo habitante del imperio quedara registrado y no pudiera nunca evadir el pago de sus impuestos. En el caso de José y María, la orden fue terminante: trasladarse desde Nazaret a Belén en una travesía de 112 kilómetros. Este viaje fue largo. Se acostumbraba a recorrer 40 kilómetros diarios. Aquí fueron 112 kilómetros. Puede usted sacar la cuenta de los días. Un viaje extenuante, un viaje peligroso y más difícil porque María estaba embarazada. María y José formaron parte de las víctimas de la soberbia de un gobernante que con su actitud ningunea y humilla a los hombres, como hemos dicho, sin conciencia de sus sufrimientos. Pero consideremos, por otra parte, la virtud personificada en un niño que nace con humildad, en condiciones completamente anormales. Una persona humilde es aquella que conoce sus capacidades, pero no busca sobresalir sobre los demás. No tiene por costumbre una persona humilde hacer alarde de sus éxitos o de sus logros. Bíblicamente, la segunda carta a los Corintios, en su capítulo 8, verso 9, dice así: porque ya conocéis la gracia. Con todo respeto, en una paráfrasis diríamos, porque ya conocéis la humildad de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. María dio a luz a su hijo en un pesebre, en un lugar donde se alimentaba a los animales domésticos. Hagamos a un lado la imagen falsa que se nos presenta en los retablos o en los llamados nacimientos, con un pórtico, con un lugar adornado, con animales incluso muy limpios. Hagamos a un lado ese bien aseado pesebre, que es una cuna, el lugar donde nació el Señor. Por la premura del tiempo, que no había lugar para ellos en el mesón y que les fue concedido este sitio de último momento, era un lugar maloliente, oscuro y sucio, pero allí nació nuestro Rey, Cristo Jesús,
Llamo su atención al contraste entre la soberbia de un gobernante que está en su palacio, rodeado de lujos, rodeado de sirvientes, sin que falte nada en su mesa. Soberbia contra humildad. Por un lado, este gobernante, una persona sin consideración por los demás, una persona a quien solo le importa él y solo él, una persona que busca solamente la satisfacción personal. Pero a pesar de su poder, a pesar de su riqueza, la soberbia no puede engendrar hombres piadosos, sino vacíos, sin valor. No obstante que reciba halagos y lisonjas de los demás, los soberbios son pobres, desventurados y ciegos. En cambio, una persona humilde es aparentemente débil, frágil, pero realmente una persona humilde es poderosa. Su grandeza radica en su generosidad, su solidaridad y su compromiso con los demás, con quienes empeña su vida para buscar su bien, sacarlos de ruina y de postración. Y esto es lo que ejemplifica Jesús de Nazaret, quien dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hoy, hermanos, el tiempo y la historia, después de más de 2000 años, hoy el tiempo y la historia nos colocan frente al pesebre. En un sentido espiritual, estamos frente al pesebre y frente al niño Jesús. ¿Cuál ha de ser nuestra actitud frente a Él? La llamada cristiandad, la real y la que no es real, ha tomado rutas diversas. Muchos festejan la Navidad como una fiesta sin sentido, donde la preocupación máxima es la cena, los regalos, las comidas. Otra parte de la cristiandad espiritualiza demasiado, hasta en mínimos detalles, pero sinceramente pocos comparecen con humildad de corazón para rendir adoración al Salvador del mundo. En el año de 1742, un hombre alemán de origen, Jorge Federico Händel, un 13 de abril, después de 27 días de trabajo arduo, dio a conocer un oratorio que trata la vida del Señor. Un oratorio es una pieza musical y coral tomado de un pasaje bíblico. Händel
a partir de Isaías 7:14, compuso este oratorio, y un año después, el 23 de marzo de 1743, en el Covent Garden de Londres, lo presentó en una forma pública y ante un público precisamente numeroso. Allí estaba el rey de Inglaterra, Jorge II. Cuando el oratorio llegó a esa parte donde se canta el Aleluya, esas notas tan excelsas que han provocado en nuestro corazón siempre un sentimiento de adoración, cuando se escuchó esa parte del Aleluya, el rey Jorge II se puso de pie. El protocolo tan estricto de la realeza inglesa mandaba que cuando el rey estuviera de pie, todos debían estar de pie. Desde entonces, cuando se escucha el oratorio del Mesías y llega esta parte, todos lo escuchamos de pie. El rey se puso en pie y nosotros de pie o de rodillas, pero estamos frente a un pesebre en donde nació nuestro Salvador, quien es nuestra única esperanza. ¿Cómo o qué actitud hemos de tomar nosotros en esta Navidad? Yo creo que con humildad debemos presentarnos ante el Señor, pero también debemos de compartir este mensaje. Muchas personas realmente creen que la Navidad son ornatos, son fiestas, son posadas, son piñatas, y necesitan realmente oír también el mensaje que os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Nuestro hermano y amigo Carlos Martínez ha escrito recientemente un libro, La eternidad en un pesebre. Y en uno de sus capítulos nos recuerda aquella mujer admirable que, por cierto, murió allá en Jerusalén en un accidente doméstico cuando iba a conectar una cafetera. Algo sucedió y murió electrocutada. La poetisa Rosario Castellanos. Ella escribió: para la adoración no traje oro, para la adoración no traje mirra, porque es amarga. Para la adoración traje un grano de incienso, mi corazón ardiendo en alabanza. Hermano, hermana, en este momento, ¿qué trae usted para el Señor? ¿Qué presentaría usted en este instante? Porque Él está aquí con nosotros. Pues, porque Él espera una actitud nuestra de adoración.
¿presentaría usted en este momento su corazón en alabanza delante del Rey? Si así es, entonces hagámoslo. Aquellos magos del oriente fueron y presentaron oro, incienso y mirra. Rosario Castellanos dice que ella no presentaría esto, pero sí presentaría su corazón. ¿Podemos presentar nuestro corazón en este momento, hermanos? ¿Podemos hacerlo sinceramente? ¿Podemos hacerlo en este momento? En un sentido espiritual profundo podemos dejar nuestra banca, doblar nuestras rodillas aquí y decirle: yo te adoro, reverente, yo te doy mi corazón. El canto tan precioso que entonamos siempre: tú dejaste tu trono y corona por mí. Al venir a Belén a nacer, tiene esa parte maravillosa en donde le podemos decir: ven a mi corazón, oh Cristo. Venga y dígale que hay lugar para Él en el fondo de nuestra alma. Que esta Navidad, hermanos, sea la Navidad más hermosa, la cual podemos empezar en este mismo momento, con toda sinceridad en nuestra alma. Dígale: te adoramos, Señor, te adoramos, porque tú eres para nosotros precioso. Dios nos bendiga.